Para los que tienen frío, les digo, vengan, acérquense. Lleguen hasta aquí, porque en minutos va a arder Troya. Sí, llega él. Nos tenemos en la gatera. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bárbaro, fresquito, lindo, digno para sentarse frente al fogón, que empiecen a chisporrotear algunas cosas. Ya te digo, ya chisporrotean desde muy temprano, ¿no? Por suerte tenemos una audiencia muy seguidora, fervientemente seguidora de este espacio, que ya desde muy temprano se sentó frente al fogón y bueno, está expectante a la llegada de la Sartelli por el mango. Algunos yo creo que van a sentir que agarraron muy cerca, no tanto del mango, se acercaron mucho y se quemaron. Otros me parece que van a estar a gusto, pero sobre todas las cosas, y esto ya abriendo el paraguas, esto ya en lo que concierne a este trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, quiero reivindicar un espacio en el cual uno pueda estar en contra o opinar diferente y tener la capacidad de abrir su cabeza a escuchar. Y esto lo digo porque vivimos un proceso muy triste y lamentable, que seguramente vas a incurrir en algunos de estos pasajes que vas a detallar, en el que nadie se banca a escuchar lo que no cree a ciencia cierta, no sé por quién, porque por ahí lo leyó en algún intelectual de Twitter y piensa que es la verdad revelada. Nadie se atreve a escuchar lo que no le cae a gusto. Y sale con los tapones de punta como si tuviese la capacidad de discutir el mundo en un segundo o en 280 caracteres. Entonces, vuelvo a reivindicar que podamos tener un espacio de discusión que pretende discutir ideas. Después, cada uno puede hacer con ellas lo que le plazca. Señor Sartelli, he dicho. Bueno, mira, yo venía con una cosa menos solemne y más relajada después de 15 días de ausencia. Capaz que te en creo. realidad, digamos, estaba escuchando música flamenca, ¿no? y estaba tratando de relajarme, ¿cómo se llama? No ponerle tanto peso al asunto, ¿no? Sí. Pero bueno, vos sabés que mi internacionalismo me impide, digamos, reivindicar la bandera celeste y blanca por encima de cualquier otra cosa en el campo del fútbol. Así que, bueno, yo tuve cierta alegría este fin de semana y no puedo, digamos, dejar de expresarlo, ¿no? Uh-huh. Solamente eso para empezar, digamos, ¿no? Porque después se vienen cosas más pesadas. Así que, bueno, yo recomiendo música flamenca, como siempre suelo hacer, alguna recomendación de tipo cultural. No viene mal esta semana recuperar el flamenco, que es una música de una complejidad mayor de la que mucha gente cree, y con una cantidad de raíces culturales enormes, amén de, digamos, de otras cosas que a los hinchas de Boca nos ponen de buen humor. Uh-huh. ¿No? Nada más que eso. Nada más. Bien, para bien, empezar. Bien. Con fondo flamenco, entonces, vamos a abrir un juego que siento que cada vez es más complejo, más complicado desde el punto de vista de la realidad, y me parece que cada vez estamos más en discusión sobre las etiquetas. Entonces, bueno, como ya desde temprano algunos digamos, percibían por dónde podía ir, más allá del fondo musical del que acabas de recomendar, empiezo a ver precisamente que se hace muy difícil, se nos hace muy complejo poder escuchar sin la necesidad de tener que opinar de todo, de tener resuelto todo, sobre todo, insisto, cuando uno a veces no tiene ni siquiera los conocimientos. Por eso no puedo hacer otra cosa que reivindicar la idea con la que nosotros avanzamos en cada tema, que es tratar de sacar a la gente que pisa la tierra en ese lugar. Hemos tratado de hablar con dirigentes y pensadores que viven en Bolivia, no que están acá discutiendo qué le pasa a Bolivia o tratando de definir qué le pasa a Bolivia, y no lo sacamos hoy. Afortunadamente venimos ya desde hace tiempo, como con Chile pasó lo mismo y demás.
Y a veces me veo a la gente que se levanta y pasa de discutir el valor de la yerba en la góndola a analizar política internacional en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, con mucha liviandad, ¿no? Y bueno, por eso abrí el juego así, ¿no? Es que de eso se trata, es que yo hay un punto en el que a veces uno tiene que tratar de arrancar más suave, porque si no, se hace, para que te des cuenta de una idea, de lo que ha pasado en estas 2 semanas. Razón y Revolución, el grupo al que pertenezco, ha recibido ya hasta amenazas de asalto de local. Ajá. No solamente eso, hay 2 o 3 páginas de kirchneristas en Facebook que llaman a tomar represalias contra nosotros por ser agentes de la CIA que preparan un golpe contra Alberto Fernández. No solamente eso, uno de nuestros compañeros, Fabián, fue interpelado por una agrupación estudiantil del lugar donde él trabaja, en el Joaquín B. González, de la organización estudiantil kirchnerista, que se propuso ir al Consejo a exigir que tomara represalias contra él por sus opiniones sobre Bolivia. Es decir, estamos hablando de una situación que sorprende por lo pesado que se pone cuando todavía no ha pasado nada en la Argentina. No sé si me explico. No, me parece que está claro que hay un viento de cambio en esta idea de que si no opinás como yo directamente, bueno, en este caso agente de la CIA, pero la calificación por sobre todas las cosas, ni siquiera la capacidad de poder escuchar, a mí me asombra muchísimo, y que además la gente llegue a un nivel, bueno, lo perdimos, lo teníamos a Eduardo Sartelli, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Estábamos hablando, bueno, Eduardo está haciendo mención de algunas cuestiones que se plantean de manera directa para con sus compañeros de Razón y Revolución, en el caso de Fabián Arari, que es una clave de esto que estaba diciendo, ¿no? Llegar a intimarlo por posiciones que él intenta fundamentar. Después uno puede no estar de acuerdo, pero digamos, el señalamiento a la opinión distinta me parece que es tremendo. Sobre todo cuando la opinión tiene fundamentos, que uno puede no compartir esa opinión, pero cuando viene con fundamentos, no solamente la idea es la chicana por la chicana misma. ¿Estás ahí de vuelta, Eduardo? A ver, sí. ¿Eduardo? ¿Me escuchás? Sí, ahí volviste. Ahí te escucho, te escucho. Sí. Hacías mención al proceso que con el cual lo señalan a Fabián Arari en el Joaquín B. González. Qué extraño, ¿no? Que un espacio académico lo primero que haga es señalar a alguien que piensa distinto cuando se supone que lo que deberían contrastar son otras ideas, y en todo caso una discusión de ideas como para forjar, no sé, la base de algún análisis criterioso. Pero bueno, mirá, Hernán, el punto es que lo que primero tendría que uno preguntarse es cuál es la razón de esta violencia, porque hay que llamarlo así. Ya la cantidad de insultos que he recibido, de todo tipo, ya cuando hay gente que en Facebook en las redes sociales empieza a decir vamos a asaltar el local de Razón y Revolución, estamos digamos, ya no estamos hablando de broma. Alguien me puede decir, bueno, pero es un loco suelto, eso no representa. Bueno, la agrupación estudiantil de kirchnerista de Joaquín B. González llamó a ir al Consejo, a exigirle al Consejo que tomara represalias. Alguien me puede decir que es un loco suelto que amenaza por la... Está bien, todo empieza así, todo empieza con un loco suelto, ¿no? Pero después un día tenemos la AAA, ¿no? Empezamos por este tipo de cosas y en algún momento te encontrás con Cabildo, ¿no? Que publica en tapa el listado de la gente que hay que desaparecer. O sea, este tipo de cosas no son moco de pavo. Y fíjate que esto aparece cuando todavía en la Argentina no asumió Fernández. ¿Se entiende?
¿Hola? Sí, te entiendo, Eduardo. Sí. Perdón. No, entonces no asumió Fernández. La pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuál es la raíz de semejante cosa? Porque vos fijate cómo en realidad frente al asunto Bolivia, el asunto Bolivia, el asunto Chile, lo que se está haciendo es en realidad otra cosa. O sea, acá hay una discusión sobre la Argentina, no sobre Bolivia. O sea, podemos repasar los pasos de la situación boliviana. Y es más, yo podría repasar los pasos y decir, bueno, a ver, si yo se los dije, hace 15 días yo les dije esto. Hace 15 días yo dije cómo iba a terminar esto y qué era lo que realmente estaba pasando en Bolivia. Uh-huh. En Bolivia no había un golpe de Estado. En Bolivia había un alzamiento de masas contra el gobierno de Evo Morales. Bueno, al paso del tiempo queda claro sobre la mesa, o sea, son los propios diputados y senadores del MAS los que acaban de votar la ley para las futuras elecciones y los considerando y toda la discusión queda claro. O sea, Áñez asume, según esta misma gente dice, según lo dice lo del MAS boliviano, uh-huh, asume en un contexto de vacancia del poder, es decir, alguien se fue. ¿Sí? Y en ese contexto de vacancia del poder es la presidenta constitucional ilegítima. Eso no lo digo yo, lo dice la bancada del MAS. Entonces, ahora queda claro lo que uno ya decía tiempo antes. Uh-huh. La pregunta que uno se hacía en ese momento es ¿por qué quieren tapar la insurrección popular contra Evo? Porque fue aprovechada por la derecha. A ver, vaya aprovechamiento, están llamando de nuevo a elecciones donde lo único que se prohíbe es que Morales y Linera no sean candidatos, es decir, que se cumpla la ley, el plebiscito del 2016 donde Evo Morales recibió un no masivo en contra a su postulación. Entonces hay un punto en el cual la cosa era muy clara. Uh-huh. En Bolivia no hubo un golpe de Estado, hubo una insurrección popular. Uh-huh. ¿Por qué les molestaba tanto eso? ¿Y a quién beneficiaba el discurso del golpe? Bueno, el discurso del golpe, ya lo dijimos en su momento, estaba motorizado por Alberto Fernández y el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque se curan en salud. Van a aplicar un ajuste hecho y derecho, van a aplicar un ajuste notable y no quieren que nadie los cuestione. No quieren que nadie se les ponga enfrente. ¿Quién se le va a poner enfrente? Se le va a poner enfrente la población que reaccione contra ese ajuste. ¿Cómo se va a tratar esa población que reaccione contra ese ajuste? ¿Se los va a tratar de qué? De golpistas. Si ya lo hacían antes. Este discurso de kirchnerismo no es nuevo. O nos olvidamos de que cada vez que había un cuestionamiento contra Cristina, la palabrita con la cual se apostrofaba a los críticos era destituyente. Toda la idea de golpe de nuevo tipo, destituyente, etcétera, 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 es de vieja data, no se inventó por el asunto Morales. Todo eso ya se inventó desde el 2008 en adelante. A ver, vos decís que la contundencia con la que quieren que se expresen contra la situación de Bolivia, definiéndolo como un golpe, es el preludio de que al aplicar un ajuste en la Argentina se señale de la misma manera a un surgimiento popular que reclame contra ese ajuste. Pero es muy claro, si ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Y cada vez que vos protestabas contra Cristina, te decías que eras macrista y que estabas a favor de la derecha. Esto ya lo vivimos. O sea, cuando apliquen nuevamente retenciones contra el campo y el campo se exprese contrariamente a esto, van a decir que el campo es golpista, que el campo va como la derecha fue contra Evo Morales. Exactamente, pero no solamente eso. No solamente eso, porque, digamos, si vos empezás a hilar finito, te encontrás con el discurso en la práctica. ¿No? Vos mencionaste acá el tema del campo. Bueno, y cómo encajaba perfectamente la imagen boliviana ahí, porque la derecha, como si Evo fuera de izquierda, la derecha de Santa Cruz, ¿sí? De Santa Cruz, la media luna boliviana, es una oligarquía agraria igual que la pampeana. Ya en su momento hablamos de que no existe la oligarquía pampeana. Pero el problema no es simplemente que se van a oponer a los del campo cuando salgan a protestar. El problema es que
se van a oponer al propio movimiento obrero, a la clase obrera, cuando salgan a protestar. No nos olvidamos que durante el kirchnerismo hubo cerca de 40 muertos obreros en situaciones de lucha. Acá hay un punto muy muy claro, y nadie puede hacerse el tonto. Toda la gigantesca discusión sobre Bolivia no tenía que ver con Bolivia, tenía que ver con la Argentina, con este intento de kirchnerismo de querer curarse en salud de lo que van a hacer. Por eso, vos fíjate qué interesante, además de las voces de, digamos, los locos de siempre, es decir, los que siempre estamos tratando de buscar el verdadero origen de las discusiones y no engancharnos con la superficie. La crítica más fuerte que nosotros le hacemos al FITU y a los partidos de izquierda de Argentina es que se engancharon otra vez fueron corriendo atrás del kirchnerismo, otra vez. ¿En defensa de quién? De Evo Morales, un tipo que quemó la chiquitanía, millones de hectáreas, en parte de un acuerdo con esa burguesía agraria a la que se supone que él está peleado mortalmente, lo cual es falso. O sea, la idea de que la media luna boliviana es antimacista es mentira, ¿no? La idea de que el gobierno de Bolivia, ¿qué hizo el gobierno de Bolivia con respecto a los indígenas? Todo ese tema llevado y traído. Prácticamente nada, no hizo más que cambios simbólicos y permitió la emergencia de una burguesía aymara en el Alto dedicada al comercio, que es una de sus bases, burguesía, no el indígena obrero. Ahora, estos procesos los hemos visto muchísimas veces. A ver, toda la discusión sobre Mandela en Sudáfrica, yo me acuerdo, hay una frase, creo que es John Lennon el que la dice, ¿no? Un periodista le pregunta, después de la aparición de los Beatles, ¿cambió el mundo? Y creo que Lennon contestaba algo así como, no, pero lo único que cambió es que nosotros nos hicimos más ricos. Bueno, agarrar la situación sudafricana, Mandela, etcétera, 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 y preguntate qué pasó con los negros sudafricanos verdaderos. ¿Sí? ¿Realmente la eliminación del apartheid significó la liberación de los negros? No, no significó nada. Significa que hay algunos negros ahora que son más ricos, y la masa de la clase obrera negra sigue siendo clase obrera negra, o sea, muriéndose de hambre. Porque los cambios son puramente formales y simbólicos. Lo mismo sucede en Bolivia. Preguntate por la masa de la clase obrera indígena y preguntate cómo está ahora antes y después de Evo Morales. Y te vas a ver con que hay un montón de concesiones simbólicas, que la huipala, que esto, que lo otro, pero en la vida concreta de la gente no hay cambios sustantivos. Bueno, porque eso es lo que el capitalismo puede promover. Cambios puramente formales, simbólicos, que no modifican la situación real de las personas. ¿Ah? Ahora, con eso se arma toda una ideología de esta es la izquierda. Bueno, el kirchnerismo nos atosigó con eso. Un montón de cambios simbólicos. Te bajo un cuadro, pero desaparece Jorge Julio López y todavía no lo encontramos. Te bajo un cuadro, pero la mayor parte de los represores se murió en la cama, en su cama. Te bajo un cuadro, pero el aparato represivo de la época del proceso, el Estado negro, la policía que está relacionada con la trata, relacionada con el narcotráfico, todo eso permanece. Entonces, cambios puramente simbólicos. Y hay toda una capa de intelectuales que vive de producir esos cambios simbólicos, que hacen la claque de todo esto y que actúan como represión de la crítica. Entonces, ese conjunto de llamados intelectuales que simplemente se dedican a repetir esa ideología y hacernos creer que efectivamente esto es la izquierda. Lo lamentable de todo esto es que el FITU y compañía se enganchen en esto, se dejen arrastrar y contribuyan a la mentira contra la gente. Y la mentira contra la gente, en este caso, es acá hay algo que esta gente no puede aceptar. Lo que esta gente no puede aceptar es que le digan que lo que ellos dicen ser es lo contrario. Que haya un alzamiento popular contra esta gente. Porque esta gente quiere ser popular, dice ser de izquierda, entonces no puede ser que haya un alzamiento popular contra ellos. Pues sí, es así.
A Evo lo echó un alzamiento popular. Y lo último que quiere Fernández es enfrentar esa situación. Un dato muy interesante es aparte de los locos, como te decía, que somos capaces de exponer nuestras ideas, no importa cuántos se amontonen del otro lado, porque me importa 3 pepinos y del otro lado hay 100 y estoy solo de este lado, hay un conjunto de gente que salió a decir, en Bolivia, un conjunto de cosas que acá no se decían. Vos entrevistaste varios. Sí. A ver, Silvia Rivera Kusikanski es cualquier cosa menos una intelectual que a mí me parezca, digamos, simpática, es posmoderna, es un feminismo queer indigenista, medio irracionalista, destruye el concepto de verdad. Digamos, si hay algo que a mí no me interesa es eso. Ahora, esta mujer dijo, Evo es la derecha. ¿Por qué? Porque se puso simplemente a ver qué es lo que Evo realmente hacía con los indígenas, no lo que decía. Y entonces, ¿hay qué encontró? Encuentra lo que ella misma vive, porque vive ahí, a saber que tras las concesiones simbólicas, en realidad lo que hay es un proceso de cooptación y represión de lo que ella llama el mundo indígena. Lo mismo dijeron otros tipos, a los que también se acusó de agentes de la CIA, pero que hasta ayer eran, como Kusikanski, eran parte de este discurso populista acá, ¿no? Por ejemplo, Raúl Sibeki, o María Galindo, o incluso Santiago Donel, un editor de Página 12. ¿Por qué les molesta que esa gente diga lo mismo que loquitos como yo? Lo de Rita Segato de la semana pasada fue el pináculo de la destrucción. Yo, digamos, puedo la verdad lo vuelvo a repetir que estoy todo el tiempo en duda. No me creo en condiciones de calificar, pero trato de escuchar. Ahora, el nivel con el que se le pegó a Segato no tiene nombre, o sea, y me parece que eso va de la mano con encumbrar a algunos como los dueños de la absoluta verdad cuando la verdad me queda cómoda, y cuando me queda incómoda, la idea es destruirlos. Bueno, el caso Segato, como vos decís, es el punto culminante de esta maniobra. Ahora, ¿por qué les duele tanto? O sea, si hay alguien que ha criticado a gente como Segato, soy yo. Ahora, ¿por qué le resulta tan incómodo? Y le resulta incómodo que la gente que construyó el discurso kirchnerista, que construyó el discurso de no existen las clases sociales, que construyó el discurso de que es necesaria una izquierda distinta, no clasista, ligada a las mujeres, al feminismo, a los indígenas, a esas categorías que supuestamente los marxistas no quieren ver, esa gente es la que expone exactamente lo contrario de lo que los kirchneristas quieren escuchar. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo se armó contra el marxismo y contra el socialismo con el discurso de esta gente. ¿Cómo correr por izquierda al marxismo, al socialismo? Bueno, una forma de correr por izquierda es apelar a un supuesto anarquismo indigenista, campesinista, antieuropeo, decolonial, que es capaz de pensar desde nuestras raíces y que muestra que los marxistas son autoritarios, que los marxistas son machistas y cosas por el estilo. Lógicamente, esta gente construyó el discurso del kirchnerismo. Entonces, es el propio discurso del kirchnerismo el que se pone enfrente del kirchnerismo, y eso es lo que les molesta, que yo diga las barbaridades que digo, puede que los haga enojar, sobre todo cuando a uno, como a mí, a Fabián y a otros más, nos retuitean y nos citan por acá y por allá, y entonces les agarra la paranoia y cosas por el estilo, ¿no? Pero les molesta más lo de Segato porque sale de su propio riñón. Pero lo consideran una traición. ¿Y una traición de quién? De la gente que construyó ese discurso. Yo me cansé de colocar en Facebook las declaraciones de Segato, de Sibeki, de Galindo, de Kusikanski, haciendo siempre la aclaración. La verdad que nunca pensé coincidir con esta gente. Pero ¿por qué esta gente dice? Bueno, porque hay un punto en el cual uno puede estar equivocado ideológicamente, políticamente,
Pero si uno tiene honestidad, una honestidad personal elemental, no puede callarse la boca. Y lo que les molesta de ese gato, lo que les molesta de Kusikowski, de Galindo, de Sibeki, es que esta gente, más allá de la afinidad ideológica, es honesta en el fondo. Es decir, no, pará, mirá que esto no es así. Ahora, no macaneemos más. Escucha, te planteo algo, porque la discusión acá es si fue un golpe lo de Bolivia. Bueno, digámoslo, fue un golpe. Listo, ya está. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace? Fue un golpe. ¿Y entonces qué hace? ¿Se toma mano a quién? ¿A quién? Porque digo, esto yo se lo planteé hace un tiempito hablando con un referente de la ONU, ya no en este momento no actuando en la ONU, pero habiendo actuado en la ONU. Digo, no discutamos más en la etiqueta. Fue un golpe, listo, ya está. Ganaron, fue un golpe. Ahora, ¿qué hacemos con el golpe? ¿Invadimos Bolivia? ¿Qué hacemos? ¿Vamos en busca de quien se autoproclamó presidenta y la linchamos? ¿Volvemos a poner a Evo en el gobierno de Bolivia y le damos 10 años más de gestión? Porque lo que a mí más me complica esto es pensar qué define un golpe. Es decir, una vez que lo definimos como un golpe, que todos estamos de acuerdo, que fue un golpe, ya está, golpe, fue un golpe. Ahora, ¿cómo salimos de esta encrucijada? ¿Cómo sale el pueblo boliviano de la encrucijada? ¿Qué es lo que propone? Lo que están proponiendo ahora, llamar a elecciones. Si hubiese un golpe a la vieja usanza, ¿permitiría llamar a elecciones? ¿Hay un gobierno de facto? Sí, hay un gobierno de facto, definitivamente que hay un gobierno de facto. Pero lo que de alguna manera describe tu análisis es pensar por qué se llevó a esa hipótesis de golpe, que yo ya la ratifico. Fue un golpe de Estado. ¿A quién? A una persona que pasó por arriba de la Constitución, que llamó un plebiscito que perdió, igualmente encontró a través de un tribunal que ordenó, que armó, que posicionó, que defina que él tiene un derecho inalienable a presentarse todas las veces que quiera para conseguir que lo transformen precisamente en presidente de Bolivia. Digo, parece que los mecanismos previos a ese golpe fueron los que generaron que la gente terminase de esta manera. Si no, todos hubiesen votado, hubiese ganado Evo por el 70% de los votos. Es que ya no tiene ni siquiera sentido decir que en la Argentina se manipularon las urnas, que hay más votos a favor de Evo que la cantidad de electores que marcaban las urnas. Ya no funciona nada, no tiene sentido, porque la definición de golpe lo que anula es cualquier capacidad de análisis. Es que bueno, ese es el punto, por eso es tan importante saber si efectivamente fue un golpe o no. Eso es lo que desbarata toda la maniobra, porque si vos observás el proceso previo, en última instancia, ¿de qué se agarran cuando dicen que fue un golpe? De que un general amigo le sugirió, siguiendo lo que indica la Constitución boliviana, que renuncie para pacificar el país. Y el tipo no resistió, no es que lo fueron a buscar, no es que lo agarraron y lo echaron. No, el tipo agarró, renunció y se fue. Y renunció toda la línea. Y quedó como última en la línea la mujer que está ahora. O sea, Áñez, a ver si nos metemos en la cabeza esto. Áñez, para estar ahí, fue votada por el pueblo boliviano. Y asumió eso por una fracción muy pequeña del pueblo boliviano, pero sí la votaron. Lo que vos quieras, pero para eso estaba ahí. Como Olmedo, por ejemplo, como Olmedo en Salta. Ponele que renuncia a toda la línea del PJ y del PRO, y aparece del Caño ahí. O Alperovich. O quien sea. Sí. Que si vos renunciás y dejás el lugar vacío, constitucionalmente le toca a ese. Es así. Lo acaba de reconocer el MAS en los proyectos de ley que acaban de votar para las próximas elecciones. Entonces, ni siquiera en términos constitucionales es un golpe. Ahora, el punto central aquí es que no puede haber un golpe de Estado, ¿sí?, cuando vos tenés a las masas insurrectas en la calle. Porque entonces no distinguimos
golpe de Estado de insurrección, y no distinguimos golpe de Estado de revolución. Entonces, si no vamos a poner esos términos, entonces todos los gobiernos posteriores al 2001 son absolutamente fraudulentos, porque a la Rúa le echó un golpe. Porque ¿qué cayó? ¿Voluntariamente? No, cayó porque la gente en la calle lo puso. Bueno, faltó que viniera un milico a decirle, le sugiero que renuncie. Pero a esta altura del partido eso es un detalle. Los milicos no organizaron el gobierno boliviano actual. Entonces hay un punto en el cual toda esa discusión sobre el golpe es sustantiva. ¿En qué sentido? En este punto. Evo renunció esperando un 17 de octubre. ¿Por qué? Porque su partido no le daba bolilla, su partido no salía a la calle y no lo defendía. Y si su partido no lo defendía, los generales en el ejército tampoco lo defendieron, porque en el ejército hay 3 o 4 fracciones, y la fracción de Evo no se movió en su defensa. Y la policía se le sublevó. ¿Por qué? Porque la policía no va a ir a reprimir por 2 mangos a la masa de la población contra un tipo que no tiene respaldo en nadie. ¿Por qué cae Evo Morales? Porque se produce un aislamiento político enorme, hasta dentro de su propio partido, le renuncian ministros, gobernadores de departamentos se le dan vuelta. Ahora, todo eso, las masas en la calle, todo eso es reemplazado por 2 imágenes. Calimán, que es un general de ultra cercano a Evo, es como el Milani de Evo, que le sugiere que renuncie. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada, las Fuerzas Armadas no me dan pelota. Y por el otro imbécil de Camacho, que va y se pone ahí con una Biblia arriba de la ulpala. Ahora, eso no puede tapar 2 semanas de movilizaciones populares. No puedes tapar el desquebrajamiento completo del partido del propio presidente. A ver, si vemos las negociaciones de los últimos días, ¿cuál era el problema del MAS? Bueno, Evo buscó su 17 de octubre, el 17 de octubre no se produjo. ¿Qué consiguió Evo? Que se movilizara una parte de El Alto y una parte de Chapare y algo de Cochabamba, nada más. Con eso vos no golpeás un gobierno. Es decir, Evo apeló su 17 de octubre y su 17 de octubre no estuvo, no existió. ¿Eso qué muestra? El enorme desgaste de Evo. Lo sacan a Perón y se mueven las masas. Lo sacan a Evo y se mueve poco y nada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a ver, en ese punto hay una movilización de un sector de Bolivia que además termina siendo masacrado por la fuerza militar, a la cual la que se autoproclama como presidenta de Bolivia los desliga de la responsabilidad penal sobre lo que están haciendo. Digamos que obviamente el desmadre llega a tal nivel que todo eso también existe. Pero a ver, Hernán, si vos sos el presidente popular de Bolivia... No, pero está bien, pero a ver, está claro y en algunos... 20 muertos no te frenan. En Chile mataron más gente. 20 muertos no te frenan. 20 muertos es de la Rúa. No es una cifra como para amedrentar a un movimiento de masas que abarca todo Venezuela. Todo Bolivia. No es eso. ¿Eso que te está mostrando? Te está mostrando que Evo tiene muy poca cosa detrás. ¿Y eso qué significa? Cuando decimos que Evo se diluye, es obvio. ¿Qué es lo que han estado discutiendo sus diputados y senadores este último tiempo? Lo que han estado discutiendo con el gobierno de Áñez es: dejamos afuera a Evo y sigamos nosotros. Ahora, con respecto a esto, que viene a colación de lo que planteás, ¿no? Del proceso que se da previo a la elección de Evo, a mí me llama la atención que después de 15 años de gobierno, un partido, porque en definitiva Evo es el líder del MAS, o por lo menos el principal referente en el gobierno, no haya conseguido un dirigente capaz de suceder a Evo. Que esta es una discusión que plantea la manera en la que se construye esa democracia, que devuelve un montón de derechos al pueblo boliviano en el carácter de sus recursos naturales, todo el camino que uno ha señalado positivo de la gestión de Evo, pero no ha logrado, o por lo menos no hasta el momento, nadie sabe si hay un dirigente del MAS que vaya a elecciones y que termine ganando la elección. Porque en definitiva, de acuerdo a lo que muestra los números relativos de la elección,
El MAS obtuvo más votos que el segundo, ¿sí? En la figura de Evo, por lo menos así lo hacen ver. Ahora digo, ¿por qué no hay una sucesión? ¿Por qué no hay alguien que, emergiendo de ese trabajo de base que Evo ha hecho en estos 15 años, no pueda levantar las banderas que al menos enarbola Evo en su discurso, llevándolas a un triunfo del partido del MAS? Por una razón sencilla, Hernán. Primero, por la naturaleza del partido del MAS. Segundo, porque después de más de una década de gobierno, lo que la gente realmente vive con el MAS no es lo mismo que lo que la gente vive según lo que dice el MAS. Entonces, cuando vos ves la vida real del MAS y su relación real con las masas, te vas a encontrar con que el MAS va dejando por el camino muchísimos heridos en un sistema de cooptación, que cuando muestra sus resultados parece más grande de lo que es. A ver, Cristina sin el aparato de gobierno nunca pasó del 30%, tuvo que apelar a Fernández para ganar la elección. Bien que ahora pretende apropiarse del triunfo de Fernández. Pero a ver, Fernández gana las elecciones por el 47%, y no va a la segunda vuelta por 2%. Después de un gobierno desastroso, sobre todo en su etapa final, como el gobierno de Macri. En medio de un ajuste machazo, la gente no corre masivamente a abrazar a Cristina. Entonces, ¿qué significa eso? Una cosa es el voto de esta gente cuando está en el gobierno y otra cosa cuando está en la oposición, cuando no controla el aparato del Estado, cuando no controla los aparatos de mediación entre la población y la política. Y el MAS es un modelito de cómo se desorganiza a la población, como dirían los kirchneristas, se la desempodera y se arman aparatos punteriles gubernamentales. ¿De qué se quejan Sibeki, Galindo, Segato y compañía? Se quejan de eso, de que el MAS no respetó las autonomías de las organizaciones sociales que lo llevaron al poder. Llevado al poder hizo lo mismo que Perón, o sea, los transformó en aparatos del Estado para sus propios negocios. Resultado, esta gente va quedando herida en el camino, y en algún momento la cantidad de heridos es tan grande que tiene fuerza suficiente como para rebelarse. A Cristina le pasó lo mismo. Ahora, viene el nuevo gobierno, que probablemente sea Mesa, aparentemente por el candidato por el masismo sería Copa, la senadora Copa, ¿no? Que al revés de Salvatierra está negociando la salida que rescate al MAS sin Evo Morales. O sea, una especie de masismo sin Morales. ¿Qué te está mostrando eso? Te está mostrando que el aparato que Morales armó es muy débil. Es muy débil. El masismo nunca pasó a ser una confederación de pequeños agrupamientos. Y como base es muy endeble. Le permite a Morales un manejo discrecional, hace lo que se le da la gana mientras tenga poder. Pero en cuanto se le aflojó la rienda del poder, todo eso se desarma como un castillo de naipes. Es muy diferente del esquema de poder de Maduro. Maduro tiene detrás un partido y una estructura cívico-militar que el tipo controla hasta los lugares más recónditos, y todo ese partido participa del poder y de la discusión de cómo gobernar Venezuela. Están todos enganchados. Por eso la idea de que las Fuerzas Armadas venezolanas se van a separar, ni por casualidad. Eso tiene que ver con que en Venezuela la centralidad de la renta petrolera es más alta que en cualquier otro lugar del mundo. Por lo tanto, el que controla el petróleo tiene absolutamente todo. En Bolivia hay una economía mucho más dispersa. Hay fracciones de burguesía que se arman al margen de la renta gasífera. En particular la burguesía del Alto, la pequeña burguesía de la ciudad, perdón, la burguesía de la media luna. Pasa algo parecido en Bolivia a lo que pasa en la Argentina. La renta agraria, la renta de la Pampa, no es controlada exclusivamente y de modo único por el gobierno. Luego, lo que puede armar en torno suyo es más endeble, porque hay otros lugares de poder económico que pueden actuar como resistencia a ese poder centralizador.
Y entonces el masismo se parece un poco más al kirchnerismo, aunque el kirchnerismo es más sólido en términos de su estructura política y su capacidad de control sobre el movimiento de masas. Eso es lo que muestra cómo el masismo, después de tantos años de gobierno y después de elecciones en las que parece imbatible, se desarma como un helado al sol. Ahora, ¿eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con el tipo de gobierno que es el masismo. El masismo no es socialismo ni nada que se le parezca. El masismo no es más que capitalismo para pequeños capitales, para capitales emergentes, estilo la burguesía aymara del Alto, ¿sí?, que logran un lugar en la reproducción del capital boliviano gracias a un poco de reparto de la renta gasífera. Tienen una serie de enemigos enfrente poderosos, particularmente la gran burguesía agraria de la zona, digamos, de la Media Luna, llegan a un acuerdo con ellos y se reparten un poco de la renta, y entonces Evo gobierna porque nadie se le opone. Como cuando Cristina, con la renta agraria, gobierna sin que nadie se la oponga. ¿Por qué? Porque se da a todos un poquito y están todos contentos. Cuando eso afloja, cada una de estas experiencias se desarma según el peso y la estructura de lo que haya construido detrás. Obviamente no hay sucesor, nunca, porque todo esto es muy personal. El poder de Evo es tan personal como el poder de Cristina, como el poder de Maduro. Es una cosa extremadamente personal. Por eso no puede haber sucesor. No le interesa que haya sucesor. Eduardo, tenemos para larga data, tenemos obviamente un análisis que hoy se centra en Bolivia, pero me parece que en algún momento va a correrse a la situación de Chile, a la de Colombia. Creo que vamos a ir viendo que el eje de la discusión política se vuelve Latinoamérica, ¿no? Y cada uno con sus bemoles, con sus diferencias, con sus situaciones, obviamente poniendo de manifiesto algunas rupturas y poco reflejo de la dirigencia política para actuar de acuerdo a ese reclamo de la sociedad. Pero bueno, tenemos tanto por delante que para qué gastarlo todo en una sola salida. Te mando un abrazo. Exacto, la semana que viene vamos a hablar del gabinete de Alberto. Ah, perfecto. ¿Ya tenés los datos? Porque el 6 lo van a anunciar. Ya está. Vos lo vas a adelantar 4 días antes, vas a hablar del gabinete de Alberto. Bueno, muy bien. Sí, ya está. Te mando un abrazo, buena semana. Un abrazo grande. Chau. Ahí estaba Eduardo Sartelli, como siempre, recorriendo la actualidad en una mirada para discutir, para abrir la cabeza, para contradecir, porque en definitiva de esto se trata la propuesta, abrir un camino distinto, contradictorio, pero que sirva para pensar.